Hola guiadores, hoy vamos a reciclar estos dos recipientes para nuestro baño. ¿Queréis ver qué hago con ellos? Pues vamos allá. Pues como os digo, hoy vamos a usar estos recipientes y vamos a hacer un conjunto para nuestro baño. Voy a utilizar este recipiente para el jabón porque me gusta mucho la forma que tiene. Y cuando se acabe pues lo rellenaré y listo. Y voy a utilizar esta lata para tener de papelerita en el baño, pues para tirar las pequeñas cositas, la seda dental y ese tipo de cosas pequeñitas. Entonces, lo primero le vamos a quitar las pegatinas a nuestro recipiente. Normalmente vengo ya con las pegatinas quitadas, pero yo que sé, a veces me preguntáis. Si el recipiente no es de plástico, como es este caso, se le puede aplicar calor para que se despegue mejor. Pero claro, al ser de plástico, pues el calor podría incluso deformarlo. Así que retiro las etiquetas lo mejor que puedo. Y para retirar estos restos que se quedan así, yo lo que tengo comprobado que funciona mejor es la acetona pura. La vamos a pasar ya por toda la superficie porque así ya de paso desengrasamos y limpiamos nuestro bote. Y ya pues lo vamos a utilizar también en este otro bote. De este otro bote la tapa la voy a guardar para otra cosa porque para esta manualidad no la voy a usar. Ahora, de lo que va a ser la papelera vamos a utilizar toda la superficie, así que lo podría hacer directamente, pero voy a lijarlo con una lija para que agarre mejor lo que pongamos encima. Le quito el polvo que hayamos generado para que no moleste y ya estará listo para imprimir. Voy a utilizar una imprimación todoterreno porque, bueno, también nos valdría una para metales. Mirad que parecía que estaba limpio, ¿eh? Es importante utilizar este tipo de imprimación para que no salte, porque en los materiales no porosos la pintura salta más fácilmente. Y aquí también quiero decorarlo con imprimación, pero hay una cosa que es que cuando luego lo tengo lleno, si lo tengo todo opaco, no sé por dónde va el jabón. Entonces, para que esto no me pase, lo que voy a hacer va a ser colocar una cinta de carrocero. A ver, la voy a intentar colocar recta. Y le voy a pegar bien los bordes. Entonces, ahora la decoración la haré manteniendo esta cinta, de manera que luego yo podré retirar la cinta y esta zona me quedará transparente para poder vigilar yo por qué zona va el jabón. Y ahora ya sí voy a aplicar una imprimación. Lo voy a hacer con esponjilla, pero podríais hacerlo también con pincel, eso como queráis. En el bote de jabón, a ver, lo suyo es que hubiera esperado a que se acabara el jabón, pero soy un poco prisas y aquí me tenéis. Le voy a aplicar jabón tanto en la base como en la parte, o sea, aplicar jabón, no, aplicar imprimación tanto en la base como en la parte esta de aquí arriba. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora para decorar nuestras piezas, como sabéis que yo no sé dibujar, pues voy a tirar de decoupage y voy a utilizar estos motivos de un papel de decoupage. Además así recuerdo cómo se trabaja con el papel de decoupage, que es un pelín diferente y hace mucho que no trabajamos con él. Recortando el cuadrado entero es un poquito grande, así que lo que voy a hacer va a ser recortar los 4 motivos por dentro. Tijeritas y vamos allá. Y bueno, los voy a seguir recortando, pero antes de pegarlos lo que voy a hacer va a ser darle un color de fondo a mis
a mis botes. Los voy a pintar con este color arena, que conjunta muy bien luego con estos motivos que voy a pegar, y además como es un color claro puedo hacer directamente el decoupage sobre él. Así que nada, voy a recortar esto, lo pinto y volvemos. Ya tengo pintado mis botes y ahora voy a hacer el decoupage. Para hacer el decoupage con papel, lo primero que hay que hacer es humedecer el papel. Lo podéis hacer pues como estoy haciendo yo, con una toallita húmeda, o también lo podéis hacer espolvoreando agua o añadiendo agua, porque es importante que cuando el papel se humedece se hace más grande. No sé si os estáis fijando, pero esto está con bandos, ¿eh? Entonces, si se hace más grande sobre mi superficie, me va a producir arrugas o bultitos. Entonces, por eso es mejor primero humedecerlo, que se haga más grande, y luego ya cuando se seque volverá a su tamaño. Esto normalmente no lo hacemos con los papeles de decoupage normales, o sea, esto es un papel más gordo y un papel normal no tiene el problema de que coja tanto volumen. Y luego el decoupage pues lo hacemos normal. Una vez que ya hemos humedecido nuestro papel, simplemente colocamos un medium para decoupage en la superficie en la que lo queramos poner, lo colocamos y después añadimos por encima una nueva capa del mismo medium, desde el centro hacia afuera y con un papel que tenga las cerdas blanditas. Y ahora es el turno de la tapa del bote, que va a ser el bote de basura. Entonces tengo aquí mi tapa y la voy a marcar con un lapicero. En este caso voy a usar cartón contracolado de 2 milímetros. Podéis usar pues lo que tengáis. Para cortarla con un bisturí o un cúter que esté bien afilado, yo le voy a cambiar la cuchilla al mío. Y cortando poco a poco. Repetid el corte. O sea, no intentéis cortarlo todo de una sola pasada. Es mejor hacer varias pasadas por el mismo sitio, poco a poco. Y así conseguiréis cortarlo todo sin que se os vaya la hoja y haciendo la curva. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. ¡Muchas gracias! Bueno, ya está. Como habéis intentado igualar, si alguna zona no estaba igualada, incluso podéis lijarlo. Y ahora os comento, esta tapa va a ir aquí. Como veis, esta tapa tiene el contorno del mismo bote. Entonces, para que no se me mueva, ahora lo suyo es hacer dentro una zona que sea un poco más pequeña para que encaje aquí. Estos son como 3 milímetros, yo creo, o 4. No más. Son 6 milímetros menos de radio. Entonces, lo podéis recortar con más cartón. Yo pondría 2 piezas más de cartón pegadas entre ellas y pegadas aquí. Si lo hacéis con cartón, yo os quiero poner un pomo, entonces os diría que marcarais ahora el centro de la tapa
y pongáis ahí el pomo para sujetarlo por el otro lado y que así sepamos dónde va a ir. De hecho, yo lo voy a marcar ya para que lo tengamos marcado, aunque ahora os voy a explicar cómo se hace. Bueno, para hacerlo más o menos por aquí iría al centro, pero para estar seguros lo que vamos a hacer es marcarle 2 o 3 sitios más. Y ahí el punto donde se unen, ese es el centro. Entonces voy a marcarlo con un punzón y ya os digo, si tuviéramos más piezas de cartón, ahora le pondría el pomo aquí y luego pegaría las piezas de cartón para que me quedara cubierto el cierre del pomo. ¿Qué pasa? Que yo no voy a usar cartón porque tengo por ahí esta lámina de corcho que la tengo desde hace un montón de tiempo y no la estoy usando, pero me parece muy buena pues para poner dentro. Me gusta mucho el acabado de corcho y entonces al corcho luego no le voy a hacer absolutamente nada, simplemente lo voy a recortar. Lo voy a marcar con un rotulador, lo voy a recortar un poco por dentro, como os digo, y esto luego lo pegaré encima. Entonces eso me va a permitir pintar mi tapa antes de poner el colgador y ya luego cuando esté pintado y seco le pondré el colgador y le pegaré la parte de dentro. Como os digo, esto ahora lo voy a recortar un poco por dentro. Lo podéis recortar con tijera o con el bisturí. Yo creo que igual con tijera me va a saltar demasiado. Igual mejor con el bisturí. Voy a cortar un poco más porque quiero que encaje ahí. Ahí, ¿veis? Si lo suelto ya se me va para adentro. Así que un pelín me queda aquí. Entonces esta será la pieza que luego pegaré aquí, centrada, para que eso me quede ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues pintar tanto esta pieza de aquí, la parte del centro de la parte de abajo no hace falta, pero este borde sí, tanto esta pieza de aquí como la parte de arriba de la jabonera las voy a pintar con color marrón chocolate y luego venimos. Bueno, y voy a seguir decorando esto. Aquí tengo pintura marrón chocolate y aquí tengo agua. Entonces con un pincel biselado lo humedezco en agua y voy a hacer un flotado aquí alrededor. Así que para ello mojo la puntita solo de mi pincel, no se ve muy bien porque es color marrón igual que el pincel, y luego hago así en una superficie y ahora voy a... ¿Veis que se queda como un degradado? Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a coger una toallita porque me he pasado un poquito. Y voy a ir haciendo este flotado todo alrededor de mi motivo. Estos sombreados vienen muy bien pues para dar relieve a nuestros motivos, un poco de profundidad, y a mí me gustan mucho. Aquí me había quedado demasiado marcado el borde del pincel, por eso lo estoy difuminando. Lo mismo haré con los de la jabonera, pero además voy a hacer un flotado en esta parte de aquí abajo, en esta parte de aquí abajo y en esta parte de aquí arriba, porque luego esos bordes los voy a pintar en marrón chocolate y así hago el degradado hacia abajo.
como os digo, ahora cogeré un pincel fino y voy a pintar todos estos bordes de marrón chocolate. Bueno, ya veis que he pintado también la parte de arriba del bote de jabón. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, a esta pintura que me ha sobrado aquí le voy a añadir agua, porque voy a hacer unas salpicaduras y para eso tengo que hacer una aguada. Cojo ahora un pincel de abanico, lo descargo un poco aquí fuera y luego, ya sabéis, dando golpecitos con el dedo vamos a hacer unas salpicaduras por todo el bote. Y también por la jabonera, claro. Y ahora ya le podemos quitar con cuidado esta cinta de aquí, porque lo siguiente que voy a hacer va a ser barnizar. Esto que nos ha quedado aquí, veis que se me ha metido un poco, pues con cuidadito, con unas tijeras, un bisturí o incluso con la uña, lo retocamos y listo. El barniz, como es transparente, no me importa que se ponga por encima de la línea esta, porque me va a dejar ver me va a dejar ver el volumen de jabón que me queda. Entonces ahora cuando se seque lo barnizaré. Yo voy a usar barniz mate. Bueno, pues ya puedo cerrar mi bote de jabón, porque ya lo tengo seco. Le he dado 2 capas de barniz. A ver. Bueno. Y mirad, esta parte de aquí se me ha quedado como esmerilada porque le he aplicado el barniz mate por encima, pero como veis se aprecia claramente por dónde va el jabón, que es lo que yo quería. Y voy a acabar mi bote, que también estoy muy contenta de cómo ha quedado, pero le falta la tapita. Entonces, para eso tengo aquí estos mini pomitos que llevan su tornillo y su pomo. Entonces tengo que hacer un agujero, a ver dónde tengo yo el punzón. Hago el agujero un poquito gordo para que entre ese tornillo, que es un poquito gordo. Lo atornillo bien, mi pomito. Y ahora aquí voy a pegar el corcho. Voy a utilizar una cola blanca. Como es corcho y es cartón, va a pegar perfectamente con una cola blanca. Así que la parte de la pintura de la tapa la he barnizado ya, y el corcho pues lo podéis barnizar o no, eso como queráis. Lo pego aquí centradito y esta va a ser mi tapa, que ya con esto no se va a mover en absoluto. Cuando esté seco tendremos listo nuestro conjunto de baño y os lo enseñaré. Y así de chulos han quedado al final mis recipientes para el baño. El jabón, bueno, a Freya le han encantado porque no se va de aquí. El jabón y el botecito para las basurillas, que luego le pondré una bolsita para simplemente vaciarlo y ya está. Y nada, ahora mismo se van para mi baño. ¿Qué os parecen? ¿Os animáis a hacer vuestro propio conjunto para el baño? Bien fácil. Nos vemos pronto, ideadores. Y aquí está Freya, que no me deja grabar. ¿Quieres salir tú o qué?